Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. Bienvenidos todos a un nuevo programa de Conversaciones Vitales. Estamos en Radio El Libertador comunicándonos con todos nuestros oyentes y a través de nuestro canal de YouTube también para todo el mundo hispano. Usted puede comunicarse con nosotros a través del 091-991210. Si usted nos está mirando por canal de YouTube o por Radio El Libertador por internet, puede hacerlo a través del más 598 91 99 1210. Desde el exterior entonces es el más 598 9199 1210. Hoy tenemos una gratísima visita en nuestro programa de un amigo conocido desde hace más de 45 años, cuando teníamos pelo en abundancia, por lo menos en mi caso, muy jovencito, lo pude conocer al doctor Mario González. El doctor Mario González, que ya lo voy a presentar, en este momento se encuentra en Paraguay, pero estuvo muchos años aquí también en Uruguay compartiendo, estudiando y trabajando. ¿Cómo estás, Mario? Un privilegio, un gusto poder estar contigo en esta hora a través de nuestro canal de YouTube y por Radio El Libertador. Un saludo afectuoso de nuestra parte. ¿Cómo estás? Excelente. Gracias, Jorge. Un placer poder compartir contigo este programa. Realmente feliz de verte. Siempre te recuerdo con mucho cariño porque, como tú dijiste, hemos trabajado en Montevideo mucho tiempo juntos como estudiantes y profesionales ya, ¿verdad? Y un placer escucharte desde mi muy querido Uruguay. Uruguay nomás. Esperamos que salga bien en el Mundial, pero claro que nosotros queremos ganarle. Un placer, sí, Jorge. Sí, un gusto también un saludo nuevamente a Carlos, que nos está ayudando con la parte técnica. Un abrazo para él como un buen uruguayo. Yo tengo un hijo uruguayo, el último, así que soy medio uruguayo yo. Para los que no conocen a Mario, el doctor Mario Carlos González es un experto latinoamericano en climaterio y menopausia. Él es ginecólogo y obstetra. Es miembro también de la Sociedad Norteamericana de Menopausia, de la Sociedad Internacional de Menopausia, profesor de genética, médico de la Facultad de Medicina, médico de familia también, y yo podría seguir contando mucho de su currículum, pero el tiempo no nos da, Mario, para poder presentarte. Así que te voy a presentar simplemente como ginecólogo y obstetra, y especialmente como ginecólogo, porque el tema de hoy va a rondar acerca de una parte muy importante en la vida de la mujer que tiene que ver con ese ciclo vital que nosotros denominamos climaterio y que está centrado por un evento que se llama menopausia. Pero de todo eso, tú sos el experto, así que quiero invitarte, Mario, para que puedas compartir con nosotros. Hay muchas mujeres que seguramente van a estar con mucha expectativa para escucharte, así como también hombres que queremos saber qué pasa con el mundo de la mujer en esta etapa del ciclo de su vida. Correcto, está muy bien. Bueno, a ver, empezamos un poco con una imagen de qué es calidad de vida. La gente, humanamente hablando, busca una felicidad, busca placer, busca dicha plena y busca de muchas maneras, como estamos en esta gráfica. Pero la verdad que no está allí, en todas estas posesiones materiales no está la verdadera calidad de vida. Está en la salud. La salud es la riqueza más grande que tenemos en la vida, que tenemos que cuidarlo, ¿verdad? En el año 1500, siglo XVI, ya un tal Erasmo holandés dijo:
mejor es prever que curar. Y esa ley rige hasta ahora. Entonces, evidentemente, hoy vamos a hablar de la mujer de la tercera edad, muy importante para nosotros. Sí. ¿Seguimos? Sí, sí, adelante. Y antes Sí. de continuar, Entonces vamos a sí, sí, hablar de adelante. climaterio y menopausia, ¿verdad? Seguimos, por Ujú. favor. Aquí tenemos algunas definiciones. Usamos siempre dos palabras, climaterio y menopausia. Climaterio viene a ser los síntomas y signos inherentes que se inicia primero, antes del final de la menstruación. Y es allí donde aparecen las molestias famosas y los motivos de consulta principales. La menopausia viene a ser ya después de un año de haber cesado la última menstruación. Y muchas mujeres después dicen, no, yo ya estoy tranquila porque ya me pasó hace años. No, no es tan así, porque siempre estamos en la medicina preventiva. Aún en la menopausia hay cosas que hacer todavía. Hoy vamos a desarrollar principalmente el tema del climaterio, es decir, los signos y síntomas inherentes a esta etapa del inicio, que normalmente empieza un año antes de terminar la menstruación también. Acá tengo un modelo de dibujo donde hay eh, una gráfica, una coordenada, donde nos está mostrando la evolución en cuanto a la producción de los ovocitos. Y vemos cómo durante el embarazo, hasta el sexto mes, la mitad del embarazo, cómo sube radicalmente a miles la producción de folículos ováricos, que mañana después van a madurar, ¿verdad? Llega el tiempo, hace 100 años la menstruación iniciaba a los 17 años. Después pasó a los 11 y hoy estamos con 9 años el inicio de la menstruación, producido por los estímulos externos actualmente tenido ambiente, comida, etcétera. 9 años ese es el inicio de la menstruación ahora. Y el final de la menstruación, decidimos si pasamos otra lámina, entonces vemos acá la etapa de transición, final del periodo menstrual, como ya hablamos, y viene después el periodo de menopausia o posmenopausia. Siguiente. Entonces, Mario, mientras tú estás señalando esto para centrar un poco en nuestros oyentes y nuestros televidentes que en este momento nos están viendo, es una etapa amplia, ¿no? Que puede durar aproximadamente unos 20 años, porque estás hablando, supongo, en un periodo que puede comenzar alrededor de los 40 hasta los 60. ¿Está bien esto? ¿Cómo lo definirías si tenemos pensado en un grupo etario premenopáusico y posmenopáusico? Sí, bueno, esta gráfica que estamos teniendo ahora, donde muestra la esperanza de vida en la edad de la menopausia, hoy en día los años han aumentado, ¿verdad? La expectativa de vida hoy en día de las mujeres ha aumentado en varios países. En nuestros países latinoamericanos está orillando los 76, 78 años promedio hoy en día ya de vida, llegando a más de 90 muchas de ellas, ¿verdad? Entonces, es muy importante esta etapa de la vida, tanto la pre como la menopausia como la posmenopausia, porque en la posmenopausia aún uno tiene que seguir controlándose, porque ahí viene el riesgo del Alzheimer, viene el riesgo de la osteoporosis y viene el problema cardiovascular entre derrames cerebrales, infarto, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, toda mujer que está en la posmenopausia lo mismo tiene que interesarse, consultar con un médico. Siguiente. Uh-huh. Pasamos, el próximo. Acá tenemos algunos, para una muestra en general, cómo el déficit, porque ¿qué es lo que pasa? Es la hormona femenina llamado estrógeno, es lo que disminuye en la menopausia, ¿verdad? Y al disminuir eso, nos vemos cuán importante había sido en la vida de la mujer esta hormona estrógeno. Y vemos acá en el dibujo cómo afecta diferentes partes del organismo. Deterioro de calidad de vida, como asimismo riesgo de enfermedades crónicas, ¿verdad? Que solemos encontrarnos y afecta la piel, las arterias, la columna, los huesos, el cerebro, la mente, la memoria, etcétera, ¿verdad? Seguimos un poco y vamos a ir viendo. Entonces, hay riesgos a largo plazo como cardiovascular, osteoporosis y Alzheimer. Estos tres puntos
tiene que cuidarse la mujer que ya está en menopausia. Muy importante que las mujeres recuerden estos tres elementos, donde, por lo tanto, tiene que controlarse su corazón, los huesos y la mente. Muy importante. Por supuesto que el periodo de la menopausia tiene su ciclo. La premenopausia, como hablaste, Jorge, está más o menos a partir de los 35, 45 años. Esto es así la pre. Muchas mujeres ya a veces aparecen síntomas de oleada de calor, etcétera, a los 35 años. Y luego viene la menopausia, que promedio es 50 años, y la posmenopausia después de los 50, que como tú bien lo dijiste, ese periodo pasa a 20 años más o menos, ¿verdad? Aún siguen a muchas mujeres, varía mucho en función de muchas personas. Cada persona es individual en raza, en costumbres, en hábitos, como en genéticamente hablando. ¿Seguimos? Quería hacerte una Entonces tenemos, pregunta antes de ver las causas. Mario, dijiste algo muy importante, que es referido al inicio de la menarca, es decir, la primera menstruación, que en los últimos años cada vez está disminuyendo. En cuanto a la posmenopausia, en cuanto a la menopausia, hablaste de la menarca, del inicio de las menstruaciones, pero en cuanto a la menopausia, ¿hay también una prolongación de la finalización de la edad genital activa o eso se mantiene a lo largo del tiempo? bueno, hablando genital activa, hoy tenemos soluciones para eso que voy a hablar en el tema, en el transcurso de la exposición. Qué importante, hoy tenemos ayuda significativa para las mujeres, aún con 60 años, 65 años, para que pueda tener una vida sexual activa. Aquí en la gráfica siguiente hay una clasificación que habla sobre cuándo es el inicio, a los 35, como dije. Por eso que en una mujer, pasando los 35 años, ya va cambiando. Nuestra generación humana es el número 4, Jorge. Eso es bíblico. 40 semanas es la gestación, cuarentena, ¿eh? 40 días ayuno hizo el Señor, 40 años el pueblo estuvo en el desierto. Es muy importante el número 4 para el hombre. 4 semanas, la reducción de una fractura, consolidación, etcétera. Y en ese sentido, a partir de los 35 años en adelante, ya puede aparecer el precoz. Y cuando cualquiera de los humanos, sean varones o mujeres, llega a los 40 años, ya hay una nueva etapa de generación de procesos. Por eso que muchos ya después de los 40 necesariamente tienen que estar usando, por ejemplo, anteojos. Muchos, ¿verdad? Porque ya cambió la etapa y sabemos que bíblicamente Salmo 90:10 habla de 70, 80 años, lo más robusto, ¿verdad? Entonces es 40, 40, 40. Hoy se reconoce que humanamente el ser humano, si están dadas las condiciones que ya no están dadas por el ambiente en que vivimos, podría vivir hasta 120 años, pero ya no estamos llegando a eso, ¿verdad? Esa es una realidad en este momento. Siguiente. Vamos a ver un poquitito en este momento las causas posibles. Por supuesto, hay casos de cirugía por tumores y se saca el útero, por lo tanto ahí ya no hay más menstruación, pero persiste la función de los ovarios, continúa, por más que se saca, generalmente por miomas, tumores malignos o benignos uterinos, ¿verdad? Entonces, están las cirugías, pero la natural es lo que nosotros vamos a tocar ahora. Eso es lo que nos corresponde. Un descenso gradual, progresivo de la producción de hormonas. Estrógeno, progesterona, andrógeno. Es interesante que las tres hormonas poseemos varones y mujeres. En las mujeres predomina el estrógeno y en los varones el andrógeno. No obstante, vamos a ver después cuán importante sigue siendo el andrógeno a la vida de la mujer para su calidad de vida, para su estado de ánimo, etcétera, que vamos a ir mirando un poco después. ¿Seguimos? Entonces, la calidad de vida se incide sobre 4 áreas de nuestra vida. Hay una influencia sobre el vasomotores, hay un aspecto psicosocial muy importante, porque no hay enfermedad, hay enfermo en lo físico y en lo sexual. Vamos a ir viendo un poquito cada uno de esos. Seguimos, por favor. Veamos un poquitito. ¿Qué parece? En la primera cosa que ocurre en las mujeres cuando empieza la etapa climaterio, como estamos hablando, la premenopausia, aparecen síntomas muy significativos y son generalmente 95% de los motivos de consulta cuando aparecen estas cosas. La mujer empieza a tener oleada de calor tremendo que no aguanta más, tiene sofocos, hay sudoraciones nocturnas, tiene vértigo, tiene
parestesia de los miembros superiores e inferiores, hay cefalea intensa, muchas palpitaciones y aún cefalea tipo migraña. Estos son los primeros síntomas inmediatamente que está apareciendo, como dije, algunas mujeres precozmente de 35, pero generalmente después de los 40 años en adelante, ¿verdad? Seguimos siguiente. Esto es vasomotor. Veamos en la parte psicosocial. Esto ya es un poco más tarde. Aparece tristeza, aparece depresión. Es muy importante esta etapa de depresión. En los países anglosajones, donde hay mucho frío, las mujeres solas, viudas, cuando llegan a esta etapa, muchas de ellas se suicidan por causa de la depresión profunda, por la soledad y los síntomas que aparecen, ¿verdad? Por supuesto, ya no puede dormir, su estado de ánimo decayó, hay pérdida de memoria significativa, dónde está la llave que perdí, etcétera, etcétera. Por supuesto, aumenta el nerviosismo, eso crea crisis en el matrimonio, muchas veces cuando el marido no entiende. Por eso es muy importante que el marido comprenda la evolución de su esposa. Yo llamo obligatoriamente a mi consultorio a la pareja para explicarle al marido el proceso que va a tener de hoy en más la vida de su esposa para que él pueda entender, soportarla también y él entender la situación y poder vivir en mejor armonía en la pareja. Irritabilidad de carácter, impaciencia, falta de atención, ya les cuesta memorizar las cosas, empieza a olvidar, recuerda los hechos pasados, pero los recientes no. Y dificultad para aprender ya. Son los síntomas psicosociales. Vamos a ver un poquito el otro síntoma. En lo físico, por supuesto, hay disminución del colágeno a nivel de la piel. Y eso empieza a arrugarse, hace atrofia, se achica, los músculos se atrofian. Es cuando yo tengo una fractura de cole, tengo un yeso en el brazo y a las 4 semanas me saco el yeso y ese está atrofiado, ¿verdad? Y así ocurre con la parte del músculo cutáneo. Hay sequedad de la piel, sequedad mucosa vaginal, muy importante, y la mucosa bucal. Hay dolores neurológicos, neuralgia, hay falta de fuerza, dolores de los huesos, la osteopenia, disminución de la agudeza visual, por eso hablábamos ya de necesitar anteojos. Y fundamentalmente donde las mujeres sufren mucho y la pareja, como pareja, la atrofia genitourinario, aparece sequedad vaginal, dolores articulares, empieza el proceso de la artrosis. Muy importante, ¿verdad? Dolores de los músculos, mialgia, hay un agotamiento más fácil, se cansa más fácilmente y, por supuesto, hay disminución del tamaño de la glándula mamaria por pérdida de la grasa. Seguimos un poco el siguiente, sexual. En lo sexual es a mediano plazo. Por supuesto, esta es un área muy importante porque afecta mucho en la relación de matrimonio, afecta muchísimo. A mediano plazo disminuye la respuesta sexual, disminuye el apetito sexual, hay dolores en las relaciones sexuales, hay pérdida de la gana de hacer el amor, en la premenopausia hay 15%, en la perimenopausia 30%, mejora siempre con el tratamiento de reemplazo hormonal, que vamos a estudiar profundamente eso, y aumenta cuando aparece ya a la menopausia, prácticamente perdió casi 50% de la gana del apetito. Vuelvo a recalcar de paso, entre paréntesis, soluciones tenemos para eso que vamos a ver después. ¿Seguimos? Bueno, una de las terapias, por supuesto, con que se cuenta para mejorar todos estos problemas que estamos hablando hoy, quiero tranquilizar a las damas y a las parejas que hay soluciones. Felizmente la ciencia médica hoy ofrece ayuda y si uno se preocupa, acude a su médico especialista, no tiene por qué estar pasando por todos estos problemas que estamos hablando hoy, porque hoy hay solución para ellos. ¿Seguimos? Por ejemplo, no solamente la parte hormonal es el tratamiento, están también los tratamientos no hormonales. Y en ese sentido, por ejemplo, como aparece sofoco y aparece depresiones y eso, se le da antidepresivos como la paro y la venlafaxina. Los anticonvulsivantes, pregabalina, gabardina, ayuda muchísimo para trastornos del sueño, por ejemplo. Y también hay tratamiento con la cuestión de los resultados de la soja.
fitoterapia se hace con algunas sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, llamó la atención el trabajo de investigaciones del Japón, por ejemplo, porque las mujeres no tenían demasiado sintomatología el inicio del climaterio. Y cuando se hizo la investigación se encontró que ellos se alimentaban mucho de soja y había sido que la soja era un fitoestrógeno que ayudaba a disminuir la aparición de síntomas y signos del climaterio y la menopausia. Seguimos un poco. Hoy en día ya pasó mucha historia sobre esto, uso de medicamentos prohibido, etcétera. Hemos pasado una etapa muy difícil de 20 a 30 años que hoy en día están muy bien aclarados mediante los trabajos de investigación. Por ejemplo, en este momento, la FDA americana, la North American, la Sociedad Americana y la Sociedad Europea de Menopausia y Climaterio han actualizado el tratamiento en el 2025. Su guía sobre el tratamiento del climaterio y menopausia, todos coinciden en que la terapia hormonal con el estrógeno sigue siendo el patrón y la estrella, porque hubo mucho cuestionamiento, porque producía algunos inconvenientes, algunas contraindicaciones que vamos a hablar, pero hoy se acepta definitivamente que la mejor medicina para tratar este tema viene a ser el tratamiento hormonal para menopausia. Sigue siendo el tratamiento más eficaz. Seguimos. Por ejemplo, la sociedad, la FDA, la responsable de las drogas en Estados Unidos, ratifica la eficacia de la terapia hormonal, estrógeno y combinaciones con progestágeno para sofocos, sudoraciones nocturnas, insomnio y sequedad vaginal. Eliminó en noviembre la advertencia de riesgo, porque siempre hasta cuidado, riesgo grande, y muchas veces después de un trabajo que se había hecho ya años anteriores, se había prohibido y no se había dado más este tratamiento y sufrieron muchísimas mujeres en ese tiempo. Pero después las últimas investigaciones, muy bien, se encontró que no era tan así había sido y entonces hoy a partir del 25 esto se ha abierto las puertas y se ha eliminado las prohibiciones, porque eliminó en noviembre la advertencia de que, porque decía que había riesgo cardiovascular, había infarto, sobre todo trombosis, que eso es un tema para tratar todavía. Eso es lo que habla. Recomienda uso personalizado y reevaluación periódica, evitando tratamiento prolongado, siempre bajo un control médico. También la NAM, seguimos. Cuando tenga, Jorge, alguna duda, puede preguntarme. La FDA, terapia hormonal, sigue siendo es decir, la FDA, que es el control de la droga americana, sigue recomendando. Pasamos. Yo te Entonces, quería preguntar, sí, Mario, sí, en el tratamiento pregúntame. no hormonal, no sé si lo vas a tratar después, pero mucho se ha pregonizado sobre el uso de fitoestrógenos, bueno, frutos secos, algún tipo de alimentación que puede contribuir. ¿Qué tal ese gesto terapéutico? ¿Es válido? ¿Da resultados? ¿Es beneficioso? ¿O forma parte del espectro comercial que puede ser o algún tipo de otra motivación que se hable de eso? ¿Qué puedes decirnos? Con respecto a este tema, Jorge, como mencioné, el trabajo de los japoneses que demostró un uso válido de los fitoestrógenos, especialmente derivados de la soja, después se comprobó, había sido que para los cuadros agudos no es tan eficaz. Porque ellos mejoraron eso porque están usando permanente por años, están usando el fitoestrógeno como alimento. Entonces se demostró después que para los cuadros agudos resulta mucho menos efectivo el tema de los fitoestrógenos. O Entonces, sea, lo que querés decir es que si una persona, una mujer particularmente, desde su juventud, los ingiere, da resultado. Si sí, aparece el síntoma, dice voy a recibir esto, voy a ingerir esto, no da tanto resultado. Es así. así mismo, es así mismo. Por eso que inclusive hoy en día como la soja entró, uno de los fitoestrógenos es la soja, la más importante y la más común expandido mundialmente, ¿verdad? Como alimento. Entonces, una de las recomendaciones que se tiene es que si una mujer empieza a acostumbrarse a alimentarse con
La soja es muy útil, la soja se saca harina, se saca leche, se saca buñuelos, se saca de todo un poco. O sea, hay muchas maneras de preparación alimenticia con la soja. Entonces, si uno aprende a alimentarse por varios tiempos, evidentemente sí o sí le va a ayudar a disminuir la aparición o la intensidad de los síntomas y signos que hemos mencionado. Mm, Entonces tenemos también, de la misma manera, vemos un poco en la parte, la siguiente, está la FDA, está la Sociedad Menopáusica Norteamericana y está la Europea, que incluye la parte de andropausia. Ellos también ya reconocen. Es decir, que las tres instituciones más importantes mundiales, la FDA, la NAMS y la Europea, ya admite de vuelta que la primera y más importante, el primer y más importante tratamiento de los síntomas y signos viene a ser en este momento el tratamiento de reemplazo hormonal. Ahora mm. vamos a hablar después que hay manera nueva, moderna de cómo se usa para evitar efectos colaterales. ¿Seguimos? Entonces vamos a resumir un poquito acá rápidamente para seguir al tratamiento. El tratamiento de reemplazo hormonal, la FDA ratifica eficacia, la NAMS usa como primera línea y la europea tratamiento de elección preferencia transdérmica. Nosotros estamos hoy en día, voy a enseñar después, también usamos vaginal. En cuanto a los no hormonales, hay menor énfasis, como mencioné, por la FDA y en la NAM están usando como no hormonales también algunas drogas como la gamapectina, la clonidina menor uso, ¿verdad? Asimismo, la europea echa mano a eso, a la gabapentina, que es muy útil porque ayuda al sueño, ayuda a la ansiedad y mejora mucho el estado de calidad de vida. En cuanto a Tengo una pregunta, osteoporosis, Mario. Tengo una sí, pregunta. Se ha preconizado también el uso de magnesio para el tratamiento de los sofocos. ¿Qué tal? ¿Tenés alguna sí, información fidedigna y sí. científica con respecto a eso? Sí, sí, sí. Hay trabajos algunos trabajos ya publicados con respecto a varios beneficios del uso del magnesio. No solamente en lo que tú estás hablando, sino también, por ejemplo, en la fuerza muscular, en las Mm. debilidades musculares, e inclusive habla algunos que mejora la lucidez mental. Se usa hoy en día el magnesio. En cuanto a los osteos, hablamos que tres riesgos mayores tiene la menopáusica. En la menopausia generalmente ya pasaron los síntomas y síntomas que yo había mencionado de las cuatro áreas. Y yo había dicho que ahí aparecía la necesidad de cuidar la mente del Alzheimer, cuidar el corazón de infarto y cuidar huesos de la osteoporosis. En ese sentido, la osteoporosis se usa varias drogas. La NAMS usa bifosfonato, los SERM, y de eso más son los medicamentos. Y también la europea acepta la importancia del uso para evitar. Estamos hablando de prevención. Y un área muy importante es el urogenital, porque ahí entra la parte de hábitos fisiológicos, relaciones sexuales, etcétera, muy sensible para la pareja. Vamos a desmenuzar más después con respecto a eso. Mario, tú Seguimos. sabes que el tiempo es tirano y ya casi estamos finalizando. Creo que merece un programa más, Sí, hablar cómo de no. todas estas cosas. Podemos Así hablar sobre el que, tratamiento la próxima vez. bueno, si te parece, entonces podemos dejar para una próxima oportunidad que podamos hablar del tratamiento, cómo encarar, cómo manejar el tema de la menopausia y el climaterio. Queremos agradecerte mucho por este esfuerzo que has hecho por nosotros y sobre todo por nuestros oyentes, porque sin lugar a dudas el tema de la menopausia y del climaterio es un tema vital, es un tema que forma parte del ciclo vital y es algo que fisiológicamente le va a pasar a toda mujer. Por lo tanto, merece un tratamiento, merece una reflexión y desde ya tener al frente nuestro un experto en esta materia que no es de ninguna manera un neófito, sino que tiene muchísimos años de experiencia y con cientos y miles seguramente de pacientes mujeres, es una oportunidad de escucharte, de versarse contigo. Te agradecemos muchísimo y queremos agradecer
también a todos nuestros oyentes por esta hermosa oportunidad de contactarnos con usted. Si tiene preguntas, dudas o comentarios, con mucho gusto puede usted comunicarse con nosotros. Si usted quisiera comunicarse con el doctor Mario González, nos pasa a través de nuestra vía telefónica, que es el 9199-1210, agregándole el 0 adelante, o si nos llama desde el exterior es el más 598-9199-1210. Y será entonces hasta nuestro próximo programa, donde nos volveremos a encontrar en Conversaciones Vitales. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.